4 temas que tenemos para tratar en eh, clase, mejor dicho, del día de hoy. Y lo que vamos a tratar es, el orden sería, no la parte de los rollos del Mar Muerto y Jesús histórico, sino que sería al revés. Sería Josefus y los esenios, los rollos del Mar Muerto y el Jesús histórico, Jesús, Yeshua o Yahshua. No sé si ustedes se han encontrado por allí con diferentes personas que le llaman a Jesús de diferente manera o diferentes, sí, diferente manera de decirle su nombre, y de hecho hasta se ha generado como ciertos debates, conflictos doctrinales, y mucha gente se ha sentido muy dañada con el tema de el nombre, tratando de decir hay que volver a la raíz y nombrarle o decirle el nombre tal cual era en el pasado. Y se generó toda una doctrina a raíz del nombre de Jesús, Yeshua, o como algunos le llaman, Yahshua. Hoy vamos a aprender desde la forma hebrea exactamente cuál era su nombre en el original y cómo fue el nombre que el ángel Gabriel le envió a María que le pongan al niño recién nacido. Y como última parte vamos a ver qué piensan los judíos del día de hoy, es decir, en la actualidad, acerca del Jesús histórico y por consecuencia acerca del Jesús mesiánico. ¿Ok? Es decir, estos son los 4 puntos que vamos a tratar de tratar en el tema de hoy. Y vamos a entrar directamente entonces al punto. Recuerden que durante todas estas sesiones anteriores, quien nos estuvo acompañando como parte de la historia anexada de alguna manera, para llamarle, al Nuevo Testamento, fue Flavio Josefus. Nosotros tomamos varias partes de los escritos de Flavio Josefus como para comparar y para demostrar la autenticidad de que Jesús sí existió y ver de qué manera podíamos compararlo con el Nuevo Testamento y cómo el Nuevo Testamento nos puede traer luz en cuanto a la historia. Recuerden que siempre lo que sucede a lo largo de la historia es que muchos historiadores no aceptan al Nuevo Testamento como un libro histórico, sino como un libro de unos seguidores de la época del Segundo Templo que alteraron la verdadera historia conforme sí se toman en los libros, por ejemplo, de rabínicos, como parte de la historia del pueblo judío. Pero no se lo toman mucho de los casos del Nuevo Testamento como historia verídica de lo que aconteció, sino que se cree que han sido alterados los escritos del Nuevo Testamento. Por eso es que nosotros tuvimos aquí 4 historiadores que nos acompañaron durante estas clases, y vimos a Suetonio, a Plinio, vimos a Flavio Josefus, que fue concretamente el que más nos dio iluminación en cuanto al tema. Y él en un libro, es decir, el libro que ustedes, si lograron acceder ahí a la página web, entonces ustedes pueden bajar el material, y si bajaron el libro, tienen que ir a la página 158 y ustedes van a ver lo que nosotros estamos viendo aquí en la pantalla ahora delante de nosotros. Y hay una parte en esa página 158 del libro de las antigüedades de los judíos. Recuerden que ustedes tienen 2 con ustedes, el de antigüedades de los judíos 3, no el de las guerras. Ahí van a encontrar que Flavio Josefus está hablando acerca de las diferentes sectas que existían en la época del Segundo Templo. Recuerden que Jesús en el Nuevo Testamento, el mesiánico, se encuentra con varias sectas, como ser los herodianos, como ser los celotes, como ser los fariseos, como ser los saduceos y otras varias derivadas que surgieron en la época de la revuelta judía en el periodo de los 400 años del silencio hasta el año 135, que finalmente es cuando se cancela el nombre de Jerusalén y se le pone por nombre Aolia Capitolina a la ciudad de Jerusalén, e Israel deja de ser Israel y a partir de ahí se transforma en Palestina. Entonces Flavio Josefus aquí nos está hablando en esta parte, en esta página nos está hablando acerca de la secta, pero nosotros nos vamos a centrar en una de ellas, que es la que vamos más que nada a hablar en el día de hoy, y es la secta de los esenios. Lo que sí cabe destacar es que hasta el año 1947, y préstenle bien atención a esto, hasta el año 1947 nosotros no teníamos veracidad de la secta de los esenios. Es decir,
arqueológicamente, se sabía arqueológicamente que hubo un grupo que vivió en las proximidades del Mar Muerto en un territorio llamado Qumran, pero no se sabía mucho de ellos, solo acerca de la arqueología y comparado con lo que nos decía Flavio Josefus. Flavio Josefus nos dijo lo siguiente, dice, los esenios consideran que todo debe dejarse en las manos de Dios. Enseñan que las almas son inmortales y estiman que se debe luchar para obtener los frutos de la justicia. Envían ofrendas al templo, pero no hacen sacrificios, pues practican otros medios de purificación. Por este motivo se alejan del recinto sagrado para hacer aparte sus sacrificios. Por otra parte, son hombres muy virtuosos y se entregan por completo a la agricultura. Hay que admirarlos por encima de todos los que practican la virtud por apego a la justicia, que no la practicaron nunca los griegos ni los bárbaros, y que no es una novedad entre ellos, sino cosa antigua. Los bienes entre ellos son comunes, de tal manera que los ricos no disfrutan de sus propiedades más que los que no poseen nada. Hay más de 4.000 hombres que viven así, no se casan ni tienen esclavos, pues creen que lo último es inicuo y lo primero conduce a la discordia. Viven en común y se ayudan mutuamente. Eligen a hombres justos encargados de percibir los réditos y los productos de la tierra y seleccionan sacerdotes para la preparación de la comida y la bebida. Su existencia no tiene nada de insuscitado, pero recuerda en el más alto grado de los data llamados los yo. Esto es lo que nos dice Flavio Josefo. Flavio Josefo nos está hablando de la época de el segundo templo y él nos está explicando incluso aquí que en aquel periodo esta gente, lo que nosotros vamos a conocer más tarde como los hijos de la luz, luchaban contra los hijos de la noche. Flavio Josefo aquí nos da una información de que existía una comunidad, de que eran una secta y de que practicaban ciertas maneras de convivencia. En el año 1947, en esa imagen que ustedes tienen allí delante, donde se ve esa montaña con unas especies de como orificios, huecos, allí dentro son cuevas. Frente a estas montañas está el asentamiento o el poblado donde vivió la comunidad de los esenios llamado Qumran. En este mismísimo lugar, aquellos que tuvieron la oportunidad de visitar Israel, cuando visitan ese sector, les llevan a la zona del Mar Muerto, entran a la comunidad donde vivía esta gente, los de Qumran, los qumranitas se les llaman, y ustedes pueden observar estas montañas frente a la ciudad. Hay que caminar bastante para llegar hasta este lugar. Entonces, ningún arqueólogo se le ocurrió cruzarse al otro lado, a las montañas, para poder investigar. Solo se quedaron allí en la ciudad, en la comunidad. Casi por casualidad se podría llegar a decir, en el año 1947, un beduino pierde su cabrito, sale en busca de él y encuentra unas tinajas que estaban ocultas dentro de estas cuevas. Esas cuevas, cabe destacar también que estaban cerradas. No estaba así como se lo ve hoy en día, era todo cerrado, sino que ellos de una parte interna lograron entrar y lograron ver esto que nosotros tenemos aquí en esta imagen. Son estas tinajas que dentro de estas tinajas se encontró, por ejemplo, ustedes habrán escuchado acerca del famoso rollo del Mar Muerto, el libro de Isaías, que se encontró por completo, exactamente como ustedes lo tienen en las escrituras al día de hoy. Es decir, desde el primero hasta el último capítulo, tal cual, sin que le falte un punto, sin que le falte una coma. Se encontraron 22 copias de este libro, entre otros manuscritos que se encontraron también. Entre los manuscritos que se encontraron, también existen lo que se conoce como las reglas de la convivencia. ¿Qué son las reglas de la convivencia? Es lo que los esenios utilizaron para aceptar a la gente que debía vivir en aquel lugar. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver los rollos del Mar Muerto con el Jesús histórico? Y el punto es el siguiente, Flavio Josefus nos habla de una comunidad, nos habla de una secta. Al hablarnos de esta secta nos da la afirmación en el 1947 por medio de los manuscritos que esta secta verdaderamente existió. Y conforme él nos dice que esta secta se movía o se acostumbraba con sus reglas de convivencia, ellos se encuentran unos escritos, unos manuscritos en el 1947 que afirman lo que Flavio Josefus explica.
Hasta acá, ese punto lo entendemos. Ahora, la pregunta es que aún nos sigue quedando como en signo de interrogación y qué con Jesús en todo esto. ¿Qué con Jesús en todo esto? Es lo siguiente. Muchísimos historiadores dudan de nuevo de la existencia del Jesús mesiánico, como la persona mesiánica, y también incluso le dudan que el Jesús histórico sea exactamente la misma figura. Entonces ellos dicen, sí, el Jesús histórico existió, pero el Jesús mesiánico no es exactamente el mismo, es decir, lo elevaron a otra figura. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque, por ejemplo, en el mensaje, en los mensajes sinópticos del Nuevo Evangelio, se encuentran como ciertas diferencias. Por ejemplo, un evangelio nos dice una cosa y otro evangelio, en muchos de los casos, nos dice otra cosa desde otro punto de vista, pero incluso hasta puede llegar a alterar el espacio físico de donde sucede el acontecimiento. Y uno de los ejemplos es el que tenemos en Lucas capítulo 17. Por ejemplo, en Lucas capítulo 17 se dice lo siguiente, y descendiendo con ellos, está hablando aquí de Jesús, se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Hasta ahí, porque lo que nos interesa es la primera parte. Dice, y descendiendo con ellos se detuvo en un lugar llano. Ahora, exactamente este mismo versículo nos está hablando también Mateo. Si nosotros seguimos adelante con Lucas 17, en todo el capítulo, ustedes se van a encontrar que Jesús va a enseñar acerca de las bienaventuranzas, en donde dice bienaventurado, 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 bienaventurado. Pero lo interesante es que antes de llegar a las bienaventuranzas dice, y descendiendo con ellos, se detuvo en un lugar llano. Ahora, ¿cuántas veces ustedes, como creyentes, em, tuvieron en mente que cuando Jesús enseña las bienaventuranzas, las enseña en un monte? O sea, siempre se les explicó y siempre se nos explicó y siempre hemos tenido por decantación que Jesús enseña el monte de las enseña en el monte de las bienaventuranzas. Así se le llama, en el monte de las bienaventuranzas. ¿Y por qué? Porque nos basamos pura y exclusivamente en el libro de Mateo. Y en el libro de Mateo, capítulo 5, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y luego viene lo que le enseña, bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Es decir, Lucas 17 enfoca la enseñanza de las bienaventuranzas en un espacio llano, no en un monte. Mateo capítulo 5 lo pone en un monte. Los historiadores llegan a la conclusión de que los evangelios no son del todo verdaderos, es decir, que hay una falla histórica, porque ellos dicen, si fallan en el espacio físico, ¿cómo no van a fallar en la historia? Entonces ellos dicen, no son objetivos. Los seguidores de Jesús, aquellos que eran aquellos discípulos y los creyentes de él, no fueron objetivos. Lo único que hicieron fue ensalzar la figura mesiánica de Jesús y entonces los historiadores tratan de separar la figura histórica de Jesús, es decir, la figura mesiánica, para alejarla de la histórica y separar ambas personas y dicen no es la misma. Ahora, ¿por qué es tan importante que en 1947 hayan aparecido estos rollos? Los rollos no nos hablan exactamente de Jesús, pero sí nos hablan de la problemática que existía en aquel entonces. Y el Nuevo Testamento nos trae luz acerca de las respuestas que Jesús le daba a su gente en respuesta a la problemática de los esenios. Ejemplo, en estos dos mismos versículos que les acabo de dar el ejemplo, aquí tenemos quizás una diferencia en cuanto a que lo que no está claro es si posiblemente Jesús enseñó las bienaventuranzas en varios lugares a diferentes personas. Es decir, quizá fue y estuvo en tal lugar, enseñó las bienaventuranzas, quizá fue a otro lugar, enseñó las bienaventuranzas, quizá fue a otro lugar, enseñó las bienaventuranzas, o simplemente un evangelio lo toma de una óptica, otro evangelio lo toma de otra óptica y nos cuentan las palabras, pero no le están prestando la atención
al espacio físico. Entonces, los historiadores dicen, aquellos que agarraron al Jesús histórico y elevan al Jesús mesiánico a una figura divina, quisieron compararlo con una teoría del Antiguo Testamento, llevándolo a ser igual a Moisés. ¿Por qué dicen eso? Porque Moisés, cuando recibe las tablas de la ley, ¿a dónde las recibe? En un monte. Y cuando él viene abajo, cuando viene, entonces, ¿qué viene? Viene con las leyes. No hagas esto, no hagas aquello, no haga esto, no haga lo otro. Es decir, las ordenanzas que Dios le había determinado. Jesús hace exactamente lo mismo. Jesús trae ordenanzas. Bienaventurados sois si hacen esto, si hacen aquello, si hacen todo esto. Entonces, la figura de Mateo es ponerlo en un monte, también al líder, a Jesús, para igualarlo con el líder Moisés. Los historiadores, por lo tanto, dicen no es el mismo Jesús histórico al Jesús mesiánico. Mateo lo está elevando a otro nivel y no así Lucas. Y aquí es donde vamos con la claridad que nos trae la luz y los historiadores se quedan sin palabra porque Jesús, cuando está enseñando las bienaventuranzas, él está dando la clave de la problemática de aquel momento. Él le está diciendo a su gente lo siguiente: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y continúa, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Eso lo dice en Mateo. Y en Lucas, él dice, a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen. Si le está diciendo lo mismo Lucas con otras palabras, pero le está hablando exactamente al mismo público. A esa gente la que le está diciendo, amad a vuestros enemigos, y arriba le dice, oíste que fue dicho, aborrecéis a los enemigos, pero yo os digo que les amen, lo dice Mateo, y Lucas dice también lo mismo. Ahora, ¿por qué Jesús está diciendo esto? Porque esa era la problemática que estaban enseñando los esenios al ser hijos de la luz a los hijos de la noche. Los hijos de la luz, ellos decían, en Jerusalén, en el templo, están sucediendo cosas extrañas. El linaje sacerdotal ya no es linaje sacerdotal. Por lo tanto, aquello, lo que sucede en el monte Moriah, en el templo, todo está relacionado con los hijos de la noche. La comunidad, cuando crea la regla de convivencia de los miembros o de los esenios, ellos tienen un cierto listado y en aquel cierto listado es amar al prójimo. Hacen una interpretación de Levíticos 17, que el prójimo era el cercano, pero que tenían que aborrecer al enemigo. ¿Quién era el enemigo para ello? Los hijos de la noche. Entonces, Jesús, ¿qué está diciendo aquí? Jesús está hablando exactamente lo mismo. ¿Oíste que fue dicho? Él está presentando una problemática del mismo momento. Los esenios eran contemporáneos a la época de Jesús. Es decir, Jesús estaba agarrando una problemática de la situación que estaba en el ambiente geográfico, cultural de aquel entonces, y está trayendo una enseñanza a su gente. Entonces, desde el punto de vista físico, los historiadores ya no tienen que decir, porque posiblemente Jesús enseñó lo mismo en diferentes lugares, utilizó diferentes plataformas, pero su mensaje era el mismo. Es decir, el mensaje fue exactamente en el libro de Mateo, como también fue exactamente el mensaje en el libro de Lucas, lo que lleva a que los dos evangelios están siendo fieles a las palabras de la enseñanza de Jesús. Entonces el debate ya deja de ser el espacio físico, porque ya no hay lugar a debate en el espacio físico y no se puede tomar un espacio físico como para separar una figura. Y es aquí en donde el mensaje concreto de la enseñanza de Jesús recobra valor, porque él está confrontando una situación que estaba aconteciendo en aquel entonces. No sé si logro explicarme con esto. Es decir, los esenios estaban enseñando una cosa y Jesús viene y da respuesta a la gente, a sus seguidores, acerca de que oíste que fue dicho. Es decir, por aquí, cerca, unos cuantos kilómetros, se está enseñando tal cosa. Pero yo les digo, no hagan eso, está diciendo Jesús. Ahí es donde los historiadores dicen no pueden hacer absolutamente nada. Es decir, quisimos evitar o quisimos separar la imagen de Jesús mesiánico con el Jesús histórico, con el espacio físico, pero en cuanto al mensaje no lo pudieron separar, porque Jesús, tanto en Lucas, tanto en Mateo, está dando exactamente el mismo mensaje a la misma problemática que estaba aconteciendo en aquel entonces. Es por eso que los rollos del Mar Muerto han traído luz increíble en cuanto al mensaje de Jesús en su época.
Por ejemplo, las cartas de Juan, el Evangelio de Juan, es uno de los evangelios que tiene muchísima comparación con los manuscritos del Mar Muerto. Es decir, el libro de Juan casi tiene, se puede llegar a decir, un 25% del lenguaje que Juan utiliza es el mismo lenguaje que utilizan los esenios. Muchos historiadores y arqueólogos, a raíz de los descubrimientos de los manuscritos del Mar Muerto, llegan a la conclusión de que posiblemente um, Juan el Bautista haya sido miembro de los esenios debido a su manera de moverse en el área en el que él estaba y la manera de vestirse y cómo se alimentaba, debido a lo que los esenios nos dejan escrito en las leyes de la convivencia. Y otros también afirman que los esenios toman a la figura de Jesús como sacerdote espiritual, ya que no había un sacerdocio físico en el templo que pudiera liberarlos a ellos de pecados. Por lo tanto, ellos creían mucho en el sistema de purificación corporal, pero no por liberación de pecados. Y era lo que él predicaba. Era una era mesiánica, y para los esenios, el libro de Isaías fue uno de los profetas más importantes porque fue el profeta que habló acerca del Mesías. Es decir, ellos estaban leyendo y ellos estaban copiando permanentemente acerca del libro de Isaías. Es por eso que al día de hoy hay 22 copias del libro de Isaías y hay un fragmento del libro de Habacuc y diferentes fragmentos de otros libros, pero el libro de Isaías es el más importante que se ha encontrado en los manuscritos allí del Mar Muerto. Nosotros vamos a tener durante las próximas cursos, va a haber unos cursos en donde van a ser específicos acerca de los rollos del Mar Muerto. Aquí hay un link, cuando ustedes bajen el material, van a tener un link en donde van a poder ingresar a la biblioteca o a la colección virtual del Museo de Israel y ustedes van a poder ver allí toda la colección que se puso hoy en línea para que puedan apreciar el material. Ahora, cuando ustedes entren y vean el material, ¿cómo lo van a ver? Lo van a ver de esta manera. Es decir, no es muy alentador porque lo tienen en un lenguaje bien extraño para muchos de ustedes. Es decir, está en el lenguaje hebreo antiguo, lo que se le conoce como el hebreo mikraí. Mikraí es el hebreo bíblico. Um, entonces, es muy similar al hebreo actual, al del día de hoy, pero tiene como más diseñitos, más dibujitos, entonces que lo hacen un tanto más difícil y no muchos pueden leerlo. Es muy similar la escritura al arameo. Tiene de traducción, cuando ustedes, por ejemplo, entran a la biblioteca virtual y ponen el mouse encima, ustedes lo que van a poder ver es la traducción por encima al lenguaje inglés, por el momento. Dentro de 2 semanas, el Museo de Israel ahora está trabajando en un nuevo proyecto que dentro de 2 semanas se va a poder visualizar en otros idiomas y van a lanzar un proyecto especial acerca de presentaciones especiales en cuanto al tema de los rollos del Mar Muerto. Ahora, fíjense en aquí donde van a hacer esta flecha. Fíjense que viene escritura, 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 escritura. Hay algo aquí como ausente. Aquí lo tenemos en una imagen más grande. Esto que está como ausente. En realidad no está ausente, esto es lo que se conoce como tetagrama. El tetagrama es la interpretación o la lectura de el lenguaje hebreo. Es decir, se trata de sincronizar un dibujo con otro dibujo para terminar de interpretar lo que aquí está escrito o de alguna manera oculto, porque recuerden que hay 16 consonantes, pero no hay vocales en el lenguaje hebreo. Y es ahí en donde entra este gran problema, el que tenemos aquí arriba, por ejemplo, acerca del nombre de Jesús. Nosotros vimos acerca de que en la historia, por medio de los manuscritos de Mar Muerto, podemos darle autenticidad al mensaje de Jesús en su época. Es decir, que él estaba tratando problemáticas de su periodo en el cual se encontraba. Ahora, otra de las preguntas que surge al día de hoy y que es una gran confusión es
cómo verdaderamente se le llamaba a él en su época, cuál era el nombre que él tenía. Se llamaba Jesús, se llamaba Yeshua, se llamaba Cristo, le decían Mesías, o se llamaba, como muchos dicen, hay que volver a las raíces y su verdadero nombre es Yahshua, o se llamaba Yeshua. Muchos enseñan no se debe decir Yeshua, se debe decir Yahshua, pero recuerden que no hay vocales en el lenguaje hebreo. Y si ustedes van al libro de Crónicas, en el libro de Crónicas se van a encontrar con más de una ocasión con el nombre de Jesús. De hecho, en el Nuevo Testamento van a encontrarse con otra persona que estuvo cerca de Jesús, de hecho estuvo el día del juicio de Jesús, que también se llamó Jesús. Pueden imaginarse de quién estoy hablando. Estoy hablando de Barrabás. Barrabás, su nombre completo era Jesús Barrabás. Por allí hay libros de historiadores judíos que ponen el ejemplo el día que Jesús, el Mesías, se encontró con Jesús Barrabás. Y de hecho creo que han hecho películas acerca de este tema. Um, en el Nuevo Testamento no le van a encontrar así, pero sí en los libros históricos se va a encontrar como Jesús, Jesús Barrabás. Ahora, Jesús era un nombre normal. No era tan normal, es decir, no todo el mundo se llamaba Jesús, pero era un nombre que se utilizaba. No Jesús, ¿ok? Yo estoy utilizando ahora la traducción al español, sino que el nombre que se utilizaba para decir Jesús en aquel entonces era Yeshua en el lenguaje hebreo. Es decir, Jesús, hoy en día como se le conoce en el español, en la época de Jesús, en el lenguaje que él hablaba, hebreo, arameo, se le decía Yeshua. Cuando el ángel viene y habla con María, Miriam, en el lenguaje hebreo, le dice, vas a dar a luz a Yeshua porque él va a Leoshia. Uyoshia dice el mundo y él salvará al mundo. Pero fíjense que en el lenguaje hebreo utilizan la I y la O. Es decir, la I, la E y la O vendría a ser. Yehoshua. Um, si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar con varios nombres que se utilizan para referirse a Dios y se le pone el nombre de la persona. Por ejemplo, uno de los hijos de Israel, Yosef. Ustedes le conocen como José, pero en el lenguaje hebreo es Yosef. Yosef es Dios proveerá. Yosef. Luego se van a encontrar con Josafat. Josafat es Yehoshafat. Luego se van a encontrar con Josué. Josué es Yehoshua. Y así sucesivamente. Y siempre es Yeo. ¿Y por qué digo Yeo? Porque en la antigüedad se tenía muchísimo respeto por el nombre de Dios porque no nombraban el nombre de Dios. Es decir, estaba totalmente prohibido para la gente de aquel entonces decir el nombre de Dios porque era demasiado santo la persona divina de Dios para nombrar su nombre. Es por eso que en la época de Jesús, Jesús tuvo tantos conflictos porque uno de ellos era cuando los discípulos le dicen, enséñanos a orar, ¿qué es lo que Jesús hace? Avinu Shebashamaim, él dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, él baja a Dios de la lejanía que tenía el pueblo y lo pone en una imagen cercana como un padre. Algo que estaba totalmente prohibido según la mentalidad de aquel entonces para el pueblo judío. Entonces, que Jesús lo iguale a Dios como un padre era totalmente loco pensar en aquel entonces. Hasta, de hecho, él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y entonces es por eso que aquellos se enojaron mucho con él porque decían, él se está igualando a Dios. Por lo tanto, está blasfemando en contra del nombre de Dios. Es decir, es una blasfemia. Um, Ahora, aquí los escribas no escribieron el nombre de Dios. Por lo tanto, es lo que se conoce como tetagrama. Entonces escriben las cuatro otiot, cuatro señales. Se dice que estas cuatro señales lo que van a darnos a nosotros es esto. Antes de llegar a eso, vamos a hacer una aclaración en este punto.
Ustedes habrán visto muchísimo este término. De hecho, en las películas de Hollywood, en las cruces que la gente se compra, existe esta cosita arriba de la cruz, el cuerpo de Jesús, que dice INRI. Muchos de ustedes saben lo que significa. Vamos al libro de Juan capítulo 19. Dice lo siguiente: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que escrito he escrito. Pilato no hablaba el lenguaje hebreo. Pilato se envió a escribir en la cruz en latino. Es decir, lo que él envió a escribir es lo que se ve aquí debajo. En el griego también se escribió y también se envió a hacer la traducción al lenguaje hebreo. Cuando se envía a hacer la traducción al lenguaje hebreo, se pone el nombre de Yeshua en el hebreo, Yeshua, Anotzri, Be Melech Ayehudim, es decir, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, tal como lo tienen ustedes en el lenguaje español, también se le puso en el lenguaje hebreo. Ahora, en el lenguaje español no dice demasiado, la verdad. Es decir, dice Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, pero no está diciendo mucho. En el hebreo está diciendo muchísimo. Fíjense lo que nos está diciendo en el hebreo. Recuerdan que vimos que los senios estaban haciendo aquí el, el nombre de Dios, es decir, que no los creían en forma de tetagrama, y tienen 4 señales. Esas 4 señales lo que representan es Yud, Hei, Vav, Hei. Si nosotros decimos que en la antigüedad, en todas las escrituras, durante todo el tiempo nos acompañaba, que decía Yehoshua, Yeshafat, Yehosef, y así sucesivamente, aquí el nombre de Dios es Jehová, lo que se conoce en el español como Jehová, Jehová. Ahora, ¿qué es? Son 4 señales. No hay vocales, por lo tanto no se puede decir ya. ¿Me explico? Porque no hay una A aquí debajo, sino que ahí hay que irse al conforme se lo escribía en el pasado. Y conforme se lo escribía en el pasado, en la raíz, en el original, era Yehová, Jehová. Por lo tanto, aquí lo que tenemos escrito es Jehová. Ahora, ustedes dirán, ok, pero ¿qué me quiere decir con esto? Lo que quiero decir con eso es la revelación que existe cuando enviaron a escribir Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Porque cuando envían a escribir Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, dice que cada primer vocal o cada primer letra, porque la vocal no existe, cada primer letra de cada palabra está formando el nombre de Dios. Aquí nos está diciendo Yehová, Jehová, lo cual es igual al nombre de Jesús. A Jesús, para evitar el judaísmo posterior de la época del Segundo Templo en adelante, reconocerlo como Dios, conforme se lo reconoció en su crucifixión en el lenguaje hebreo, enviaron a cambiarle el nombre. Y por 2000 años, hasta el día de hoy, no le llaman por su nombre original Yeshua, sino que le llaman Yeshu. Aquí debajo dice Yeshu. ¿Qué hicieron? Fue quitarle una última letrita a su nombre original. Lo que está diciendo al decir Yeshu, está diciendo su nombre y su memoria serán borrados. Eso es lo que esto significa. Su nombre y su memoria serán borrados. Ahora, al ponerle la última letrita conforme el ángel Gabriel le dijo a María, si nosotros ponemos eso, fíjense, esto es una Ain,
en el lenguaje hebreo. Es una muda consonante. Esta Ain significa ojo, vista. Fíjense qué interesante. Ellos lo que hicieron fue quitarle la letrita de la vista, de la visibilidad. Es decir, si ellos dicen Yeshua, pueden ver lo que verdaderamente aquí está escrito. Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos, igual a Jehová. Es decir, tanto Dios como Jesús, exactamente la misma persona en uno. Tristemente, muchísima gente dice su nombre no es Yeshua, y más que nada muchos que son creyentes dicen su nombre no es Yeshua, su nombre es Yahshua, le dicen por allí. Pero si ustedes vienen aquí a Israel y hablan con algún hebreo y le dicen, hey, quiero que hablemos de Yahshua, no le van a entender lo que le están diciendo. Porque Yahshua no existe en el lenguaje hebreo. No existe consonante pegada a una vocal que viene detrás una A. Es decir, no hay manera, no existe. Pero por lo tanto, cuando ustedes escuchen que alguien dice Yahshua, o si ustedes tristemente fueron influenciados por eso, sepan de que en el lenguaje, en la raíz, en el verdadero lenguaje original bíblico, no existe tal término llamado Yahshua. El verdadero término que la Biblia nos lo dice y que en el hebreo se especifica es Yeshua. Yeshua es exactamente lo mismo que Jehová. Es exactamente lo mismo que se puso, que Pilato envió a poner en el madero o en la cruz, que ese es otro tema para otra clase, si fue un madero o si fue una cruz, conforme se la ve hoy en día, en donde Jesús fue crucificado. ¿Cómo los judíos ven hoy a Jesús? Es decir, esto del nombre de Yeshua afectó hasta el día de hoy. Es decir, por más de 2000 años que existió esta separación del pueblo judío con su tierra física, afectó muchísimo. Y así ellos le ven a el Jesús del día de hoy, tanto al histórico como al mesiánico. Desde el punto de vista rabínico, los rabinos a Jesús lo ven como farsante, lo ven como un agitador, lo ven como un engañador y lo ven como una figura peligrosa. Es decir, con rabino que ustedes hablen de diferente corriente de la cual fuese, menos la reformista liberal, porque la reformista liberal les va a decir, no, él fue un gran judío, él fue de los nuestros. Recuerden que Jesús no fue cristiano, como mucha gente dice Jesús era cristiano. Jesús fue judío, nació como judío, vivió como judío, practicó todo lo que estaba relacionado con el Antiguo Testamento, no con las leyes rabínicas, ¿ok? Las que nosotros conocemos hoy en día. Así que no se confundan, cuando nosotros decimos Jesús vivió como judío y se movió como judío, a veces nuestra mentalidad tiende a mirar a los judíos de hoy en día y dicen, ok, entonces Jesús no hacía esto, entonces Jesús celebraba el Shabbat así, entonces Jesús encendía tal vela. No, todo eso sucedió con la tradición durante la época del exilio. Durante los 2000 años, el judaísmo se fue alterando mucho y se fue cambiando a lo que hoy en día es muy lejos de las escrituras. De hecho, recuerden que el mismísimo Jesús, en la época del segundo templo, él confrontó a los fariseos, confrontó a los saduceos, confrontó a los esenios, confrontó a los celotes, confrontó a los herodianos, debido a cómo ellos tenían interpretación de las escrituras y cómo habían alejado a la gente del Antiguo Testamento conforme Dios había dicho que las cosas se debían hacer. De hecho, él mismo eh, confronta el Shabbat desde un punto de vista que envía a trabajar gente en el día de reposo. Y mucha gente dice, hey, tú mandaste a trabajar, rompiste el día de reposo, rompió el Shabbat. Mucha gente cree que Jesús rompió el Shabbat, rompió el día de reposo, pero no rompió el día de reposo. Al contrario, él dice que vino a cumplir la ley. Entonces, si él cumplió la ley, ¿cómo es que envió a trabajar? Justamente porque el concepto en el judaísmo se alteró muchísimo a tal punto de que al día de hoy creemos que los orígenes rabínicos tienen un cierto grado de veracidad cuando en realidad están bien lejos de las escrituras. Por eso que los rabinos
A Jesús lo ven como farsante, como agitador, como engañador y como peligroso porque ellos dicen, Él alteró nuestras leyes y modificó y levantó muchos rebeldes en aquel entonces. Así lo ven hasta el día de hoy. Y en lo secular, a Jesús se lo ve como una figura desconocida, como una figura prohibida y como una figura oculta. ¿Por qué? Desconocido porque no se habla de él. Es interesantísimo porque en la mismísima tierra en la cual él nació, se movió, hizo milagros, murió y resucitó, es el lugar en donde aún no le conocen. Es decir, es un gran porcentaje en el territorio de Israel que le conocen como ¿qué? Como Yeshu. Recuerdan que le quitaron la última letrita, la de la visión. Entonces no le pueden ver a él tal cual es. Lo que hicieron fue presentarlo desde el punto de vista como farsante, agitador, engañador y peligroso. Por lo tanto, en lo secular es una figura desconocida y es una figura prohibida. Isaías 53, completamente prohibido, no se puede leer en ninguna sinagoga sin tener una guianza rabínica. Y es una figura oculta, es decir, que solamente lo pueden leer aquellos que de verdad quieren interesarse más y muchos de los que leen acerca de él son universitarios o profesores o arqueólogos o historiadores, pero lo ven desde un aspecto histórico. Desde el punto de vista histórico, la persona de Jesús para el pueblo judío es una persona desafiante, es una persona interesante, es una figura atractiva, pero a su vez es una figura también difícil de explicar. No es muy controversial para muchos porque no logran ser objetivos. Lo ven como una figura histórica, pero no lo ven como una figura divina. Entonces separan al histórico del divino. Por lo tanto, no lo ponen exactamente en el mismo cuerpo físico. Entonces no se logra ser objetivo en ese punto y así se lo ve desde el punto de vista histórico las definiciones que le ponen. Y en cuanto a lo social, lo ven como un buen judío. Fíjense qué comparación eh, opuesta a la rabínica. Aquí lo ven como un buen judío, lo ven como una persona que fue un buen ejemplo para la sociedad de aquel entonces, lo ven como una figura histórica, no lo ven como una figura divina, lo ven como una figura histórica. Y en varios aspectos o ámbitos del Estado de Israel, lo ven como un buen promotor. Es decir, Jesús ha sido un motor de promoción para la nación de Israel, porque en donde se hable de Israel, se habla de Jesús. Es decir, Jesús igual a Israel, Israel igual a Jesús. Por lo tanto, mucha gente ama o odia a Israel en relación a Jesús. Ama o odia a Israel en relación al pueblo judío, pero hay más amor para con Jesús que para con el pueblo judío. Es decir, la gente ama más al pueblo judío porque ama más al judío más famoso de todos los tiempos, quien fue Jesús. Llámese Jesús histórico o llámese Jesús mesiánico. Um, Nosotros hasta aquí llegamos con la clase del día de hoy.